Muy buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas de SETI. Estamos aquí en lección 2 y estoy dividiendo esta lección en 3 diferentes partes que va a tener en 3 diferentes secciones de nuestra página web. La primera es la elaboración del bosquejo, y esto puede ver en elaborando bosquejo bajo lección 1. La segunda es haciendo un resumen contextual, y también esto va a ser bajo lección 1, aunque es parte de 2, ¿no? Y el tercera es vamos a entrar el tema de contextos específicos. Estamos poniendo bastante énfasis ahorita en el contexto general, porque todo el contexto específico es basado en esto. Este trabajo no está en vano, más está dando usted una bien posición a entrar y meterse en su estudio bíblico, su hermenéutica, exégesis, bajo estos análisis que estamos pasando. Entonces puede ver, estamos aquí en semana 2 todavía, con textos claves y observación. Y este curso tiene 3 módulos, estamos justo en la mitad. Cumplimos 2 módulos después de esta lección. Y la próxima semana, semana 3, vamos a ver conceptos claves. Esto es la forma lexicónico, sintáctico o la gramática, mirando palabras y la estructura de palabras claves. Esto es el arreglo del pasaje. Pero por el momento hay un breve repaso. Y mira aquí las lecturas de Primero de Juan. Esto es donde todo empieza. Usted está en su segunda lección, entonces debe estar leyendo Primero de Juan 3 veces más. Y cuando cumple la lección 2 va a tener 12 veces repasado Primero de Juan. 6 veces por leyendo por semana 1 y 6 veces por semana 2 y 6 veces escuchado por YouTube o cualquier formato digital usted está escogiendo. Y lee el libro de Primero de Juan 3 veces por semana. Cada vez lea en una sentada. No lea cuando hay interrupciones o está empezando y deja su Biblia y regresa una hora después o el fin de día. Esto no cuenta. Queremos ver en una sentada todo lo que está pasando entre los 5 capítulos. También escuche el libro de Primero de Juan 3 veces atrás de YouTube. Puede usar uno de estos enlaces que puede encontrar bajo lección 1 en nuestra página de web. En su primera lectura, solo lea o escucha en general. Esto relaje y puede cierra sus ojos y escucha y anota en un cuaderno sus impresiones, lo que impactó a ti, lo que está tomando su atención. La segunda y tercera vez, eso es lo que estamos pasando en nuestra mente, investigando con preguntas claves específicas. Cuando ya tenemos esto repasado, y vamos a regresar a esto, pero cuando ya tenemos esto repasado, empezamos un estudio del contexto general inductivo con las lecturas, pasando las preguntas claves, como recién mencioné. Aprovechan herramientas y guías. Los ejemplos de PDFs o de archivos de Word que estoy poniendo. Yo puse uno de Campo Verde, uno de Señor Mock, uno Hunter, es mí, y estoy poniendo varios videos como este sobre el bosquejo geográfico. Y revise la lista que yo anoté de las herramientas. Empieza a dividir el libro por capítulos
temas, anotan párrafos para determinar los puntos principales y subpuntos que llega al tema del libro. Estas son las preguntas claves en el contexto general cuando estamos leyendo la segunda vez hasta la sexta vez y seguimos, ¿no?, en las semanas que siguen. ¿Quién escribió el libro? ¿Y a quiénes le está escribiendo? ¿El autor escribió otros libros? ¿Cuándo se escribió el libro? ¿Qué es la fecha? ¿Fue el libro escrito sobre el pasado, que es histórico, el presente, que puede ser historia o discurso, o el futuro, que se puede ser profético? Puede ser también, que no está anotado en estas notas, puede ser que el libro fue escrito por un propósito diferente, que fue por la poesía, para expresar sus emociones. Hay varias razones y tiempos que el libro está escrito. Y recuerda, el autor también puede ser escribiendo de años después el evento sobre personas como Moisés. Está escribiendo de cosas que pasó años atrás y con Jacob, o Abraham, o Adán. Entonces ya tenemos una lente de Moisés que es egipcio y que es hebreo, mirando los patriarcas por medio de nuestras lentes, que son en 2019, 2020, cuando estamos cogiendo este curso. ¿Cuáles son los temas que se orientan? ¿Existe un tema que comienza a surgir al que están vinculados los demás? ¿Hay repeticiones, interconexiones, sujetos o eventos claves encontrados? ¿Hay algún tema histórico, cultural, religioso a tomar en cuenta que nos ayuda a comprender mejor el contexto del libro? Y hermanos, estas preguntas no son las únicas preguntas, no son cada pregunta quizás es aplicable a su texto, son herramientas. A veces ustedes van a ver, no, esta pregunta no le toca a este pasaje. ¿Sabe? Hay una pregunta que toca que no está en esta lista. Quiero que ustedes piensen bien. Esas herramientas son para ayudar y no son para una ley que tiene que pasar. Cuando llegamos a otra tarea, haciendo un resumen contextual, estas preguntas van a ser también la obra preparatoria para elaborando su contexto libro. Otras preguntas: ¿hay versos o palabras claves que reflejan los temas identificados? ¿Por qué se escribió el libro? ¿Había algún problema específico, enseñanza, doctrina, razón histórica, otra razón para ser transmitido en el libro? ¿Cuál fue la razón, el propósito o la ocasión de escribir este libro? ¿Dónde encaja el libro en la historia bíblica? ¿Hay otros libros escritos por el mismo autor o otros libros que se relacionan con temas del libro para tomarlos en cuenta ahora? Hay contemporáneos, ¿no? Diferentes autores que vivieron en el mismo tiempo escribiendo de los mismos eventos o en el mismo contexto, más por nuestro tema, no estamos tocando, que un libro puede aumentar el entendimiento del otro. Este libro se cruza con otros libros que podrían ayudar a descubrir el contexto. Ahí está, ¿no? Las preguntas fluyen uno afuera de otro. ¿Hay algún tema histórico, cultural, religioso a tomar en cuenta que nos ayuda a comprender mejor el contexto del libro? Y esta última pregunta es clave también porque hay que buscar preguntas.
No deje al maestro a formar todas las preguntas. Usted mismo es el maestro de su estudio. ¿Cuál pregunta puede ayudarte a descubrir más? ¿Qué preguntas que pueden ayudar a encontrar más del contexto del libro? Esa es la cosa. Entonces, cuando está leyendo una lectura, quizás con estos al lado, esas preguntas, usted, este toca por acá y anota. Esas notas queremos ver en sus reportes de tareas. Queremos ver que está involucrando. Yo no voy a calificar su nota si es bueno o no. Lo que voy a calificar es si está haciendo notas, si está dedicando el tiempo. Porque hablemos antes que es muy fácil ser distraído. Y vamos a ver, creo que vamos a tocar esto más luego también. Ok, haciendo un bosquejo y gráfico de 1 de Juan. Sabe, estamos poniendo al lado por un momento el gráfico hasta que tenemos el bosquejo hecho, porque el gráfico es hecho por medio de su bosquejo. Identificar las principales divisiones en el libro. Busca temas. Hay encabezados, hay subtítulos negritos que están ahí, que incluye secciones, quizás medio capítulo o un capítulo entero. Los diversos subpuntos son pensamientos que se agrupan a uno o más párrafos. El párrafo, hermanos y hermanas, es lo que queremos enfocar por nuestro guía. El párrafo es una idea completa y vamos a ver esto en un momento. El párrafo, cuando le cambia párrafo, está diciendo una idea cambia a otro. Y queremos ver cómo. Tal vez un párrafo está explicando al otro. ¿Y qué es la relación entre los párrafos? Porque el párrafo en quichua es la hatun yuyay. En castellano, el gran pensamiento de las oraciones. Pero cuando agrupan los párrafos, vamos a ver un pensamiento más grande que está representando los párrafos abajo. Entonces, para descubrir los temas principales, vamos a descubrir de abajo, subiendo de los párrafos, hasta que podemos ver un tema que reflejan los párrafos que están abajo. Hago un bosquejo del libro, basado en su lectura y las divisiones encontradas en su Biblia. Nota capítulos, párrafos, subtítulos y otros encabezados, y ve el video y el ejemplo de Joel. Y esto es el video. Pero también vamos a tener esto en la clase. Pero el video más adelante va a ver cómo hacerlo. Entonces, darme un poco tiempo para explicarlo. Haga su gráfico según su bosquejo y intenten tener un pensamiento completo en sus títulos o una palabra clave que capta bien el pensamiento. Vamos a tener otro video sobre esto y como le dije recién, enfocamos primero en el bosquejo y espera en punto 3 hasta que tenemos bien hecho punto 2, porque si su bosquejo es hecho bien, con claridad, su gráfico va a ser muy fácil. Estos son las herramientas, todo esto no es repaso de lo que pasemos en lección 1, en la última parte. Su herramienta más crítica, más principal es su Biblia, porque tenemos la confianza que es inspirada por Dios. Consigue un buen Biblia de estudio, como MacArthur o Ryrie, y hay otros también que tienen un Holman y estoy mirando Thompson, Scofield, hay algunos que son muy buenos. Información pero lo que buscan es información en esta Biblia de estudio, en la introducción del libro, sobre el autor, va a tener un bosquejo del libro, va a tener notas sobre la cultura, los contextos históricos, cruz de referencias, donde pueden ver pasajes o libros relacionados. Si las respuestas de algunas de sus preguntas no están encontradas en su Biblia, puede ser encontrada aquí.
Y si no tiene, y vamos a ver esto en un momento, si no tiene los recursos por un Biblia de estudio, esta información también puede ser accesible por la red, por la internet. Entonces tenemos varias fuentes, pero la fuente más cómodo, más común, más en nuestras manos, puede ver en un estudio, un buen Biblia del estudio. Hay diccionarios y comentarios y concordancias que también tratan la información más allá de las limitaciones de un estudio bíblico. Es más amplificado. Yo lo vi un manual de la Biblia que contiene todas las introducciones del libro en otro libro de la Biblia. Entonces, porque es otro libro, tiene más espacio a profundizar un poco más. Y voy a ver, y John MacArthur también tiene un manual bíblico. Tanto hay otros también, y hay muchos ahí. Vivimos en un buen tiempo, hermanos, donde hay muchos recursos son elaborados que no siempre había accesible como está hoy en día. El Internet es una buena fuente, como mencioné recién, cuando no tenemos acceso a libros o a los recursos para conseguirlos, pero debemos tener cuidado en la Internet, hermanos. Cualquier persona puede poner, y hay escolares, gente que sabe lo que está diciendo, y hay muchas otras gente que está poniendo sus ideas. Puede ser buenos, puede ser malos, pero debemos saber cuál es cuál, ¿no? Cómo evaluar lo que es el Internet. Entonces buscamos autores conocidos, que sean académicos reconocidos, que como Vines, pronuncian Vines, pero es Vines en inglés, o autores como Tuggy. Él es un buen autor en castellano sobre un diccionario teológico, un lexicónico. Ellos podemos tener confianza. Hay programas y apps de la Biblia para su máquina o celular que tienen extensiones a estos recursos. Um, hay bastantes ahí y vamos a conversar más de estos, pero hay Lagas y estos escritos mal, es Logos. Voy a corregir esto. BibleWorks es obras de la Biblia. eSword, esto se llama, es la espada electrónica. Y eSword, por ejemplo, es gratis. Lagas y BibleWorks cuesta un poco. Pero hay bastante y otros que puede ocupar cuando está conectado. Estos mencionados acá no tiene que tener conexión a internet, solo para descargar la herramienta. Y vamos a ver estos más adelante en el curso. Un texto, ¿recuerda esto? Un texto sin contexto es un pretexto. Es la importancia que tenemos ahorita. Por esto el contexto es rey donde todo cuando llegamos a la interpretación, incluyendo en griego y hebreo. Hay pasajes que no puede distinguir la diferencia de una interpretación de otro. Los dos son buenas interpretaciones y el único guía que tenemos no es la gramática en este momento, es el contexto. También la gramática nos confirme y nos ayuda. Entonces los dos son nuestros guías. Cada cultura tiene un contexto que nos da luz al pasaje. Aún adentro del idioma encontramos sorpresas de la cultura. Ok, esto fue el repaso. Ahora anota cómo hacer un bosquejo inductivo. Esto es donde empezamos nuestra lección. Un bosquejo inductivo observa la estructura de pensamiento o concepto presentado en el texto bíblico y los registra en un formato de bosquejo. Los pensamientos normalmente se agrupan en capítulos, párrafos, versículos y oraciones, y a veces en una palabra clave. Pero recuerdo, y no está escrito aquí, el corazón y el centro donde enfocamos es en los párrafos. Y vamos a explicar más luego por qué. Un párrafo es un grupo de oraciones que forman una sola idea y por lo general comienza con una oración temática
seguida de otras oraciones que apoyan la idea principal de ese párrafo y mantienen un flujo de idea, ¿no?, constante. Una oración es un grupo de palabras gramáticamente que vamos a ver en la próximo parte, próximo análisis, perdón. Y este próximo análisis se llama lexicónico y sintáctico. Esto normalmente una oración tiene un sujeto y predicado, y vamos a conversar esto más luego. Los párrafos generalmente se identifican como un grupo de oraciones y comienzan con el desplazamiento de la primera oración o en versiones bíblicas, que son verso por verso con todos los versículos justificados por el margen izquierdo. Hay dos formatos. A veces el número de verso está en negrita y este quiere indicar que es nuevo párrafo. Vamos a ver los ejemplos. Okay. Mira cómo está más adentro, más adentro, más adentro. Acá también y acá. Este quiere decir son párrafos. Puede también ver cómo está agrupado. Este es el párrafo de la página anterior. Este es un párrafo nuevo. Este es un subtítulo de una sección nueva que está insertado por un editor que nos ayuda a ver que los párrafos que sigan es bajo un tema más grande que cambia el pensamiento. Entonces dice derramamiento del Espíritu Santo. 1, 2 párrafos. Antes que un nuevo subtítulo acá. Juicio de Jehová sobre las naciones. Y es 1, nuevo párrafo, 2, 3 párrafos y tal vez siguen en la próxima página. Pero lo que queremos ver aquí es cómo distinguir qué es un párrafo, cómo encontrar dónde empieza y dónde termina. Y en este tipo de Biblia, donde los versículos son adentro, puede ver 4, 5, 6. Los versículos son adentro un párrafo, es un poco más fácil a identificar. Aquí, los versículos, eso es la Biblia de las Américas, y los versículos son justificados a la izquierda. Entonces, el número 1 grande empieza el párrafo y va por el 4. Y ve el 4 es en negrito. El negrito en esta versión en particular es un significado que significa que empieza nuevo párrafo. 4 a las 7. Y 8, negrito otra vez, es nuevo párrafo. 8, 9, 10, 11, 12. Aquí 13 negrito es nuevo párrafo. Entonces, cada negrito indica diferente párrafo y cada párrafo es nueva idea y cada nueva idea es diferente punto en su bosquejo. Para el propósito de desarrollo de nuestro bosquejo, trabajaremos con párrafos, dejando que las ideas principales que se expresan en el párrafo desarrollen nuestros puntos principales, ¿no? Una idea principal cambia un punto principal en nuestro bosquejo. El bosquejo es inductivo, ya que las principales ideas están determinadas por la estructura del párrafo. Eso es inductivo. Queremos dejar el texto en su flujo de idea, determina el punto y el bosquejo bíblico. En otro sentido, el bosquejo es bíblico porque sale de las ideas del autor. Es importante tener en cuenta que los capítulos, párrafos, versículos e incluso la estructura de la oración fueron insertados o editados por los editores después de que se escribió la Biblia. ¿Qué quiere decir? Pablo
no escribió por párrafos. Fue por la gramática, las conjunciones, hay palabras claves que cambian ideas que los editores más luego convirtieron en párrafos para nosotros a leer un poco más entendible, ¿no? Los autores no quisieron gastar ni un pedazo de papel, entonces fue sólido de letras. Las diferentes versiones de la Biblia también pueden tener divisiones de párrafos diferentes. Wow, porque el editor está dividiendo en de diferentes oraciones, mira otra idea que piensan que fue el de Pablo y está dividiendo los párrafos en diferentes versículos. No van a ser igual. Y de vez en cuando incluso divisiones de versículos diferentes. Y hay algunas Biblias se quitan un versículo porque no son convencidos que fue original del autor. Habrá momentos en que notará estas diferencias en las divisiones de pensamientos de maneras diferentes. Algunas veces el flujo de pensamiento en el bosquejo no termina ni comienza con las divisiones de los capítulos. Por ejemplo, un pensamiento termina antes que termina el capítulo. Y un nuevo pensamiento empieza en el fin del capítulo y siguen cruzando el nuevo capítulo. Y hay otros que justo terminan el capítulo y empieza con el capítulo. Entonces, no confía que el capítulo es seguro para determinar dónde empieza y termina. Pero es un lugar para donde empezar, ¿no? Y después, cuando estamos leyendo, vamos a ver cómo fluyen las ideas. Esto no es motivo por preocupación, ¿no? ¿Por qué mi Biblia no es lo mismo? O tal vez no está de acuerdo que el otro. No preocupa en este momento de esto, ya que lo que estamos tratando de hacer en esta etapa es poder ver el flujo de pensamiento en un libro de un vistazo o en una mirada. Queremos captar cómo están los puntos que están mencionando los autores. Estas diferencias tienen razones y serán tratados más adelante bajo el tema de la crítica textual, ¿no? Y cuando llegamos a esta parte, por esto son diferentes. Ok, no es porque la Biblia no es en peligro para tener equivocaciones. El bosquejo es una descripción detallada del flujo de pensamiento en el libro bíblico. Para ayudarnos a llegar a un nivel aún más práctico, la segunda parte de este ejercicio es desarrollar un gráfico donde los conceptos claves se tracen en un formato de columnas que muestra las relaciones de pensamientos e incluye notas contextuales y el contexto histórico. Entonces, puede ver ahorita, si quiere, en lección 1, yo tengo ejemplo que yo elaboré del libro de Joel, un bosquejo y un gráfico. Y un bosquejo es más completo, más detallado, tienen oraciones completas para describir qué está pasando, mientras el gráfico es más sencillo, es más simple, tienen lo que es esencial, que usted puede leer un gráfico más rápido que un bosquejo. Y la interrelación de ideas en el gráfico nos da también capaz a comprobar y ver diferentes partes del libro que nos ayuda en nuestro estudio, en nuestro contexto. Tanto el resumen contextual, que el bosquejo no tiene esto. El bosquejo es el contenido del libro, pero queremos tener en un lugar las respuestas donde estamos preguntando por las preguntas claves, más por todo, y estudiando en las Biblias de estudio o diccionarios o comentarios. Queremos agrupar estas ideas en un resumen contextual para ayudarnos en el próximo paso de la interpretación. Esto se considera
inductivo, porque dejamos que el texto guíe el esquema o bosquejo y la ayuda gráfica que traiga a la superficie el tema y el propósito. Aquí también observaremos la información general, histórica, cultural y contextual que ayudará a guiar y aclarar nuestra interpretación en la próxima fase. El contexto bíblico comienza con palabras, cláusulas, oraciones, párrafos, encabezados, capítulos, libros, secciones de libros, pactos como Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento y la Biblia entera son unificadas para mensajes específicamente y también interconectamente. Esa es la palabra, no sé, pero las interconexiones tienen un mensaje. El Antiguo Testamento como un pacto entero tiene un mensaje. El Nuevo Testamento tiene un mensaje. La Biblia como Dios empezó en un jardín y terminó en una ciudad de los cielos de Dios. Y podemos ver el camino de la redención, la cruz que es el centro de todo. Esto siempre y todo empieza con los detalles, subiendo los temas hasta que ya tenemos bíblicamente el tema del libro. No olvida que el método inductivo, los detalles, determina el punto principal. El contexto bíblico comienza con palabras, cláusulas, oraciones, párrafos, encabezados, capítulos, libros, secciones de libros, pactos bíblicos. ¿Estoy repitiendo? Claro. La repetición es la madre del aprendizaje, hermanos. Entonces va a haber mucha repetición. En 1 de Juan, cuando usted lea sus lecturas, van a ver muchos temas repetidos. Es la madre de nuestro aprendizaje. Entonces, darnos paciencia mientras estamos intentando a grabar bien en la cabeza estos puntos. Ok, aquí son los pasos. ¿Cómo entonces puedo elaborar mi bosquejo? Ya tenemos nuestra tarea 2, ¿no? Que es leyendo el libro de 1 de Juan varias veces, muchas veces, hasta que quizás usted está preguntando, David, yo leí 20 veces, ¿por qué tengo que leer más? Y darme poco confianza en esto, voy a mostrarle después, no puedo describir antes, pero leo el libro múltiples veces, es bueno cristiano, pero muchas veces con las preguntas claves de la lección en su mente con atención especial al contexto general y al tema del libro. Determina los puntos principales, las grandes divisiones en el libro, como capítulos, como los encabezados, los negritos, como mirando los párrafos diferentes. Determina cuáles son las divisiones grandes y busque y anota capítulos, subtítulos y cambios de pensamiento en la lectura. Ok, aquí otra vez es ejemplo de un párrafo con un subtítulo. Entonces ya tienen dos párrafos bajo un subtítulo. ¿Por qué digo dos? Porque son indentado aquí, es uno. Son indentado allá, es otro. 1 y 2, los dos párrafos son interconectados por la palabra y, ¿no? Vamos a ver 29 y 30, cómo son interconectados. Y también sobre los siervos y sobre las siervas de Maré y Espíritu en aquellos días y. Esa es una palabra de conexión. Daré prodigios en el cielo. Vamos a ver la Biblia con párrafos elaborando bosquejo. No tiene que escribir esto en su Biblia mismo, pero quiero
mostrarle cómo sacamos mi bosquejo del texto bíblico. Entonces, ya tengo aquí un punto principal que voy a probar más después, ¿no? Estoy confiando en el momento del editador del libro de la Biblia de las Américas, la plaga de langostas, como tema. Pero hay que comprobar este tema por los párrafos, ¿no? El párrafo, recuerda, es el corazón porque es un pensamiento completo. 1 a 3. 1 a 3 y mira, el negrito es otro. Y mira, el negrito aquí es otro. Y este tipo de Biblia tienen justificado verso por verso a la izquierda en vez de este tipo de Biblia donde los versículos son adentro. Entonces, en esto determinamos un párrafo por la indentación o desplazamiento acá. Y aquí hay otro por allá, 2 párrafos. Y termina aquí. Y 30 no es acá en la misma manera que 28 y 29 son en lo mismo bloque de texto. Entonces, la plaga de langostas como negrito, 1 hasta el último versículo antes que llegue un negrito, un párrafo. Un párrafo es un pensamiento es un punto. Voy a poner letra A y voy a poner los versículos 1 a 3 y nada más. Segundo párrafo, voy a poner letra B porque es diferente, ya cambió. Perdón. Entonces, ¿qué es los parámetros? 4 es negrito. Vamos abajo, abajo, abajo. 8 es negrito, entonces termino en 7. Voy a escribir al lado de mi B 1, versículo 4 hasta versículo 7. Y en esta forma, tengo C y C sigue la página, ¿no? Porque la página termina, pero el párrafo sigue. Entonces 9 no es negrito, entonces 9 es parte del mismo párrafo de 8. Y bajamos hasta 12, porque 13 es nuevo párrafo, porque es en negrito en este formato de Biblia. Entonces voy a poner C, 1, 8 a 12. 13 a 14, pero yo puse 20 porque si cambio la página, 15 sigue hasta el fin del capítulo. Entonces, 13 hasta 20, 1, 13 hasta 20 es un punto, un párrafo. Entonces va a ser un punto mi bosquejo. Regresando a la página anterior, 1, 13 a 14, ese es adentro del párrafo, son diferentes puntos que están. Entonces yo puse subpuntos de párrafos porque el párrafo es grande, entonces tengo oraciones que interconectan también. Y esto va a tener número 1, 2, 3, numeral, bajo la letra D. Y 1, 2, 3 es parte de la letra D. Por esto puede ver otra vez. D es 13 a 20. Subpunto 1 es 13 a 14. Porque es parte de 13 a 20, pero no es hasta 20 completo. Entonces 2 es 15 a 16, que todavía es parte de 13 a 20. Y punto 3 es 16, pasando de 2, 17 a 20. Y este cumple la 20 de punto D. Entonces mis subpuntos tienen que entrar el rango, los versículos de lo punto más grande. Y puede ver esto también. Punto 1, la plaga de langosta, es 1 a 20 y A, B, C y D no puede pasar 20. Si no, puede estar en punto 2. Punto 2 cambia el capítulo. 2, 1 a 17 y sigue en su Biblia. En esto. Aquí es otro. Cuando yo saqué de la Biblia aquí, punto A, B y C y D, voy a poner en una hoja, ¿no? Un cuaderno. Y mi cuaderno tienen
Las divisiones, punto 1, número romano 1. A, B, C, D, y mira 1, 1 a 20, y A, B, C, D es 1, 1, y D termina en 20. Entonces, estos puntos son parte de este primer punto. En punto D era más complicado, más amplificado el párrafo, entonces subdividió el párrafo de 1, 13 a 20 a 3 subpuntos. Entonces ya puede ver la agrupación de esto, sigue como parte del punto D. Y el grupo de, grupo de párrafos A, B, C, D, 1 a 3, hasta 1, 13 a 20, es parte de número romano, acá 1. Y el bosquejo sigue a 2 y 3 según sus grandes cambios de ideas. Una vez entonces que haya identificado los párrafos, como recién hicimos arriba, de la Biblia, después en un cuaderno tenemos grupado los párrafos. Tenemos que escribir una frase o una oración por cada párrafo. Y esta frase describe el contenido de este párrafo. Y esta frase se convierta en el título de esta sección de su esquema, de su bosquejo. Entonces queremos poner nombres por los párrafos, que son una descripción de su contenido. Y estos nombres van a ser los puntos y nombres de mi bosquejo. Por ejemplo, una plaga de tanta devastación que nadie vio es una descripción del contenido del párrafo de Joel, capítulo 1, 3. Vamos a ilustrar esto. Aquí es el párrafo, sin un título describiendo el contenido. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel, versículo 2, ¿no? Oíd esto, ancianos, y prestad oído, habitantes, todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosas semejantes en vuestros días? En los días de vuestros padres, contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y a sus hijos a la siguiente generación. Wow, estamos entrando a algo sin mucha información. Lo que yo anoté era, ha acontecido cosas semejantes. ¿Semejante a qué? Tiene una implicación. El resumen del contenido, este título yo puse una plaga de tanta devastación que nadie vio. ¿Cómo sé es una plaga? Más fue por el contexto, por el sujeto de qué es semejante, semejante a qué. Entonces, pero cuando no hay respuesta inmediata en el párrafo, normalmente el párrafo anterior o el párrafo después van a darnos más información. Y eso es lo que pasó. La palabra plaga llegó del contexto del versículo 4 como el sujeto del semejante. Siguiente párrafo. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Despertad, borrachos, y llorad, y gemid, gemid. Todos los que bebáis vino, a causa de vino dulce, que os es quitado de la boca, porque la nación ha subido contra mi tierra. Poderoso e innumerable, sus dientes son dientes de león, y tienen colmillos de leona. Ha hecho de mi vid
una desolación, y astillas de mi higuera, de todos los ha descortezado y derribado, sus sarmientos se han vuelto blancos. Entonces, mucho aquí, ¿no? Varias oraciones. Una oración empieza con mayúscula, ¿no? Y termina con el punto. Otro mayúscula y termina con el punto acá. Y casi cada versículo es una oración. Y varios pensamientos. ¿Qué está describiendo cuando usted lee esto? Esta es su tarea. De cada párrafo hay que resumir en una frase. Y esta frase que describe su párrafo convierte a ser su punto en su bosquejo. Entonces, yo resumí en esta forma. Una plaga de langostas despoja a toda la tierra de sus cosechas. Y esto, todo esto está describiendo qué es una nación poderoso e innumerable con dientes que está destruyendo sus cosechas. Esto es una manera en la literatura de describir los langostas o otros insectos que están dando la devastación. Otro párrafo, 8 a 12. Recuerda, tenemos aislado los párrafos, identificado. Estamos ahora leyendo los párrafos y resumiendo el contenido, mirando las conexiones y el flujo de pensamiento del autor. Lamentate como virgen ceñida del cilicio por el esposo de su juventud. Han sido cortadas la ofrenda de cereal y la liberación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministerios del Señor. El campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado y el mosto se seca y el aceite virgen se pierda. Avergonzoas, labradores, gemid, viñadores, por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. La vid se seca y se marchita, la higuera, también el granado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Mucho, ¿no? Cuando es bastante, hay que ver versículo por versículo. ¿Qué está hablando? ¿Qué es el tema? Da un resumen del contenido en una frase breve. Lo que estamos es reduciendo toda la Biblia a frases claves para ver en corto espacio el flujo de idea. Eso es lo que estamos luchando a hacer. Entonces yo puse como una subtítulo esto, pero puede poner pausa y poner su propio subtítulo y comprobar, ¿no? Una plaga de langosta impide su culto y seca su alma por la pérdida de cosechas. Esto fue mi resumen de lo que está pasando en este párrafo. ¿Y por qué dijo esto? Estamos hablando de la plaga, no, ese es el problema. Impide su culto. ¿Cómo impide su culto? La mente, ceñida de cilio por su esposo de su juventud, han sido cortadas la ofrenda. Aquí, impide su culto, porque no puede ofrendar. Ofrenda de cereal. Y la libación de la casa. La libación era, y eso es un asunto más luego, vamos a anotar cosas contextual. ¿Qué es libación? Es parte de
de un rito, es parte de una práctica en la adoración. Es cuando está con un aceite o un vino y poniendo a suelo. Y la caída del líquido es la libación. Está en duelo los sacerdotes. Se seca su alma porque son en duelo. Es porque estoy diciendo esto. Como estoy intentando captar lo que está pasando. Los ministros del Señor. El campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado y el mosto se seca. Impida su culto y seca su alma. Avergonzaos, labradora, gemid, viñadoras, por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido por la pérdida de cosechas. La vid se seca y se marchita, la higuera, también el granado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secan, ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Y entonces esto está resumiendo versículos 8 hasta 11, ¿no? Está hablando que, primero hablando de lo que recién pasó, secó las cosechas, tanto secó la alegría que seca su alma. Entonces, por esto, en una frase o una oración, estoy intentando dar un resumen del contenido de este párrafo. Y este resumen va a ser el título del bosquejo que representa el párrafo. Mira esto fue largo y era un párrafo y yo dividí el párrafo en 3 pensamientos, leyendo. Señores del Sirio y lamentaos sacerdotes, gemid ministerios del altar, venid, pasad la noche ceñidos de cilicio, ministerios de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos, a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor, vuestro Dios, y clamad al Señor. Entonces, para encabezar esto, yo puse un subpunto, una plaga tan grande que los sacerdotes se humillaron y llamaron a los ancianos a ayunar. Nada más. Segundo, subpunto, hay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. No ha sido suprimido el alimento de delante de nuestros ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. Entonces, para poner esto en una frase, plaga presagiando el juicio espiritual y físico del día del Señor por venir. Entonces ya tienen la idea espiritual, destrucción del Todopoderoso, porque está cerca el día del Señor, tienen el día del Señor acá. No ha sido suprimido el alimento delante de nuestros ojos, físico, y la alegría, el regocijo de la casa de nuestro Dios, espiritual. Entonces puede ver cómo una frase está dando un resumen de la párrafo o parte de un párrafo largo para encabezar la idea. Y esta frase se convierte a ser un punto en su bosquejo. Las semillas se han secado bajo los terrones, los almacenes han sido asolados, lo granero
derribados porque se secó el grano. Como muge el ganado, andan vagando los hatos de vacas, porque no hay pasto para ellas. Hasta los rebaños de ovejas sufren. A ti clamo, oh Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Aún las bestias del campo braman por ti, porque se han secado los arroyos de agua y fuego ha devorado los pastos del desierto. ¿Qué puedo poner ahí? Yo puse consecuencias físicas del hambre y la sequía resultantes del juicio. Algo corto para describir el grupado de oraciones o la parte del párrafo. Entonces, ahora ya tengo subpunto 1, subpunto 2, subpunto 3, y tengo que, en la misma forma que yo tuve que resumir el párrafo para llegar aquí, ahora yo tengo que resumir los 3 puntos para subir un punto para encabezar todo el párrafo. Entonces, ya tienen la idea del punto 1 y 2, está hablando de la plaga, y 3 está hablando de las consecuencias de la plaga. Voy a poner una plaga de langostas presagia el juicio venidero que resulta en una hambre espiritual, física y sequía. Hambre espiritual, físico. Los sacerdotes están afectados y está con ayuno, hambre espiritual, consecuencias de hambre, sequía, y las sequías acá. Todo estos son reflejados aquí. Y lo que queremos, lo que queremos ver, como estuve diciendo, es todos los 3 puntos reflejados en su punto aquí. Y mejor dicho, es estos 3 puntos de la esencia, el significado de esos 3 puntos salió el punto. En la misma forma como salió el punto del párrafo a ser el punto, salió agrupado de los 3 puntos el punto principal de la plaga de langostas presagia el juicio venidero que resulta en un hambre espiritual, física y sequía. En el momento que este punto no reflejan esos 3 puntos, tengo que cambiar este punto o aumentarlo. O en el momento que este punto no está conectado bien a estos dos, tal vez voy a quitar esto y poner en el próximo punto. Pero en este sentido fue de un párrafo y de las 3 secciones de este párrafo tuve que incluir 2 resúmenes en mi punto principal aquí. Entonces, cuando estamos terminados con haciendo los resúmenes de punto A, B, C, D, voy a poner desde los 3 puntos, voy a revisitar mi punto de número romano aquí, de mi tema de primer punto. Este tema de primer punto, tanto como D, tuvo que salir del puntos 1, 2 y 3 para sacar esto. Esta frase tiene que encabezar los párrafos, porque esta frase no es de párrafo, ¿no? Estos son los párrafos A, B, C, D, y D fue un párrafo
más complejo, entonces tuvimos subdividido en 3. Ahora, tengo que ver una plaga de tanta devastación que nadie vio. Una plaga de langostas despoja a toda la tierra de sus cosechas. Y nota estoy los versículos acá y acá. Una plaga de langostas impide su culto y seca su alma por la pérdida de cosechas. Una plaga de langostas presagia el juicio venidero, que resulta en un hambre espiritual, física y sequía. ¿Qué tiene en común? Una plaga. Estamos hablando de los resultados de las plagas y estamos hablando del evento del día del Señor. Entonces ponga el día del Señor presagiado por la devastación de la plaga de langostas. Eso es mi punto 1. Y más o menos es por capítulo 1, ¿no? Pero mira aquí en el punto 2 está elaborado lo mismo. El día del Señor predijo a través de una metáfora de la plaga de langostas. Termina en 17, pero el capítulo 2 no termina en 17, solo el flujo de ideas de los párrafos en capítulo 2. Y para ver este bosquejo completo, puede abrir el archivo de Word de bosquejo de Joel en la página web por Hunter, que es mí. Entonces, cuando yo tengo 1, 2 y el tercer punto listo, de 1, 2 y el tercero, yo voy a sacar el tema. Entonces, puede ver, empiezo con el párrafo que define el punto, resumen el punto. Los puntos resumen el punto más grande. Esto es lo que estoy intentando demostrar, que el párrafo es el corazón. Y en verdad no es, el párrafo solo representan la idea. La idea, el flujo de ideas, y cuando una idea cambia a otra idea. Pero los temas más principales deben subir de las ideas. Ahí tenemos, entonces, los párrafos estamos resumiendo la idea y los puntos más grandes estamos subiendo la idea para poner y ver qué tiene en común de las ideas, el flujo de esas ideas. Y cuando estas ideas cambien de aquí, tenemos que cambiar esta idea principal para incluir estas ideas, o debemos reducir los puntos y poner abajo la próxima idea porque la idea cambió. Esto, hermanos y hermanas, es inductivo. Saliendo de la Biblia, las dos ideas, para resumir las ideas a puntos, para agrupar los puntos, para salir los temas principales, para sacar un tema del libro. Yo sé, ya no tengo tiempo, es mucho tiempo. Por esto estamos leyendo mucho tiempo, ¿no? Estamos leyendo, identificando, y es difícil, yo sé, es difícil a resumir ideas a una frase. Pero si puede empezar haciéndolo, puede ver que va a ser un poco más fácil cada vez, y puede ver si su mente está concentrada en el texto. No solo en el texto, pero las ideas de los párrafos, y no solo las ideas del autor, pero la secuencia de ideas, y estamos leyendo en un nivel mucho más bajo. Estamos captando los conceptos de Dios en nuestro bosquejo. Y cuando salimos con un bosquejo, estamos listos para estudiar el pasaje, porque estoy empezando a entender el contexto general desde adentro hasta afuera, hasta adentro. Es como una vaca que tiene 2 estómagos, que come un estómago, sale al estómago y regresan a su estómago. Esto es la raíz de meditar la palabra. Y estamos intentando
a poner los pensamientos de Dios, programando nuestra mente, cambiando mis valores, vamos a ver una transformación. Y tenemos en este curso otro curso, la formación espiritual, que es parte de la secuencia de nuestro estudio bíblico. Hay herramientas y hay tiempos que yo no tengo tiempo. Eso es una disciplina de estudiar diario, ¿no? Pero si empiezo estudiando de esta manera, voy a conocer la Biblia, no voy a necesitar menos herramientas. Pero hasta mientras yo tengo un mensaje el próximo domingo, yo tengo que enseñar a los niños en 2 semanas en una escuela bíblica vacacional, yo todavía no tengo tiempo. Aprovechamos las herramientas entonces. Hay otros bosquejos y en las Biblias de estudio y podemos aprovechar estos. Pero también recordamos que no vamos a integrar internamente lo que está pasando en la misma manera cuando estoy intentando adaptar el pensamiento de la otra persona que hizo el trabajo. Entonces hay una balanza. Y si estamos diariamente entrando en un estudio, vamos a ser preparados por múltiples ministerios. Puede ser domingo estoy enseñando niños y jueves estoy saliendo para Proyecto Esperanza Vida, Esperanza para Venezuela, ayudando a nuestros amigos de Venezuela que son en las calles. Y domingo mismo estoy en la tarde con un grupo de jóvenes y estoy dando consejería. Diferentes maneras de aplicar y vamos a ver cuando llegamos a la aplicación en nuestros análisis, pero esto es la fundación y con esta fundación vamos a ser preparados cuando no tenemos ni un momento a prepararse, ¿no? Y esto es la diferencia de la regla y de la ley, como estuvimos hablando de los 10,000 horas. Puede ser 30 horas, es mejor que ni una hora, ¿no? Esta parte es que van a formar no solo su capaz para ser líder o para ministerio o ministro, pero va a formar su vida para tener una mejor vida. Tarea 2. Hágase un bosquejo de 1 de Juan y entrega semana 3. Esto es esta semana que viene. Este documento es progresivo hasta lección 4. ¿Qué quiere decir? Y vamos a quizás extender más de lección 4 porque cada vez estamos pasando los análisis, solo estamos en análisis contexto. Vamos a análisis en lección 3 de la gramática y después vamos a análisis a la literaria y después vamos a análisis de teología, solo en la observación. Entonces, hasta mientras estoy entrando en los otros análisis, mi mente está abriendo más y yo regreso a mi bosquejo para aumentarlo, porque estoy mirando nuevas cosas y cada semana estamos leyendo 1 de Juan 3 veces y escuchando 1 de Juan 3 veces. Es como un tiempo, una vez al día, unos 15 minutos. Creo que la grabación es 20 minutos, puede comprobarnos mucho. Pero cada vez estamos aumentando y repitiendo las ideas hasta que es una naturaleza segunda. Recuerda, la repetición es la madre del aprendizaje. Incluye la lección de bosquejo. Es parte de la lección donde estamos, un resumen de lección 1, parte del resumen de lección 2, pero es también parte de lección 3 en los pasos prácticos como elaborar un bosquejo. Quiero que ustedes sigan intentando hacer esta tarea y por los hermanos de
del centro de jueves en la noche, traiga un bosquejo donde está hecho en esta forma y hasta donde puede, ¿no? Quiero ver que está aplicando estos principios. Y hoy día voy a avisarles para ver este video y espero que tiene razón. Y si ustedes tienen preguntas, inquietudes o cualquier confusión, por favor me comunica por WhatsApp, teléfono o en cualquier manera. Dios le bendiga y la próxima lección va a ser haciendo un resumen contextual y no es tan elaborado como esto, pero sí es importante, estamos poniendo, podemos poner lo que estamos aprendiendo, el contexto, en el bosquejo. Y entonces vamos a poner esto, resumen contextual, en una otra hoja. Y si quiere ver un ejemplo de esto, no es el único modelo, pero abre el archivo de mock de Joel y él tiene su gráfico y tiene un resumen contextual. Habla de las varias cosas, pero esto va a ser otro video. Dios te bendiga y gracias por escuchar esta parte y que tenga muy buena tarde y ahora noche. Gracias.